¿Qué tal? Pues esta tarde nos encontramos con Ana Rosas Mantecón, quien pues les voy a platicar un poco de su trayectoria. Ana, primero, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. La verdad es que Antidogma, el equipo, se siente pues muy feliz de tu bienvenida, porque realmente para nosotros era muy importante poder hablar contigo y poder cruzar varios temas, pero voy a hablar muy brevemente sobre tu trayectoria. Ana Rosas Mantecón es de la Ciudad de México y ella es doctora en antropología, es profesora e investigadora del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, que también es nuestra casa de estudio para hacer la especialidad, y nos da muchísimo gusto pues poder platicar contigo en estos momentos. Ella es especialista en públicos de cine, museos, turismo y patrimonio, así como en políticas culturales hacia el acceso cultural. Ha impulsado el diálogo entre la teoría y la práctica de la gestión cultural a partir de la participación en programas internacionales, nacionales, así como regionales, de profesionalización de gente que está en gestión cultural, de investigación aplicada y de formación de públicos. Fue nada menos también coordinadora de un grupo de trabajo sobre políticas y consumos culturales del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que agrupó a personas investigadoras de diversos países de América Latina. También entre sus publicaciones recientes pues destaca Ir al cine, una antropología de los públicos, la ciudad y las pantallas. Coordinó el libro Butacas, Plataformas y Asfalto, nuevas miradas sobre el cine mexicano. Asimismo tiene cines latinoamericanos en circulación, En busca del público perdido, coordinado en colaboración con Leandro González, que obtuvo el premio de ensayo sobre cine en América Latina y el Caribe, otorgado por la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y que editó la UAM y Juan Pablos Editorial en 2020. Y bueno, aquí tenemos algunas muestras de estos consumos culturales y pues que vamos a poder también poner para acceso de nuestras audiencias. Ana, pues nuevamente muchas gracias y vamos ahora a entrar en materia. Te queremos preguntar, así casi que es la pregunta del millón. ¿Qué es el consumo cultural? ¿Quién define el consumo cultural? Es la pregunta gigante, ¿eh? ¿Hacia dónde se orienta el consumo cultural? ¿Quiénes se benefician de este consumo cultural? ¿Y quién es la entidad o las entidades responsables también del consumo cultural? Bueno, a grandes rasgos, muchas gracias por venir acá y por invitarme a esta conversación. A grandes rasgos, cuando hablamos de consumo, es un área, es una disciplina dentro de la antropología que en relación con la comunicación, digamos que es un área transdisciplinar que se acerca a toda la relación de los públicos con las ofertas culturales. Cuando te digo ofertas culturales, pues cine, museos, la radio, bueno, desde luego ahora pues el rey de las ofertas culturales, internet, ¿no? Y las plataformas, todos los espacios en donde accedemos a esas ofertas culturales. Es un área que, como bien dices, tiene muy poca visibilidad, tanto dentro de la investigación como dentro de las políticas culturales. Sí. Es un área que tendría que ser clave, porque pensar a quiénes se dirigen y si logran hacerlo o no, y de qué maneras y cómo pueden reformularse, pues debería estar, bueno, en el núcleo de su definición. Originalmente se hablaba de consumo cuando era muy claro, o aparentemente era muy claro, que los que veían la televisión eran pues los consumidores que llamábamos televidentes, los que oían la radio, los radioescuchas, sí, los que iban al cine, los cinéfilos. Pero hoy en día, con la convergencia digital y con la manera en la que podemos ver películas, escuchar la radio e interactuar y nosotros mismos, ya no solamente mirar, leer, escuchar, sino también hacer circular, reprogramar, rehacer las comunidades de fanáticos ahora, bueno, están en el núcleo de muchos de los procesos de circulación cultural. El gran reto, creo que para esta área de los consumos culturales, es que se está quedando muy corta la idea del consumo.
¿qué hacemos como usuarios de una plataforma? Bueno, difícilmente solamente, por ejemplo, si pensemos en Harry Potter. Es muy probable que una parte de los aficionados a Harry Potter, bueno, empezaran como lectores, pero muy pronto, bueno, pudieron ser también cinéfilos, pudieron ir. Luego, bueno, está ya la serie, pero ahora también muchos de los fanáticos se sintieron que era una serie que quedaba corta para lo que ellos pensaban que podría dar toda la saga de Harry Potter, y entonces podemos encontrar en internet, pues, Harrieta Potter, que hace referencia, bueno, a un personaje que creo que es un personaje trans. Sí, o sea, hay muchas reformulaciones en donde ya la idea de consumos, bueno, nos nombra un área, pero es un área que está expandiéndose y está transformándose aceleradamente a nivel mundial. Y es precisamente una de tus inquietudes y especialidades, ¿no?, en materia de investigación. Y brevemente, antes de empezar, mencionábamos esta parte de la carencia de pronto de diagnósticos o de numeralia más dura y lo que eso supone para un sector que, digamos, de pronto a lo mejor se abalanza a la producción, difusión y el después, ¿no?, con qué baremo, digamos, medimos un éxito o no de alguna producción, cualquiera que ésta sea, o de una exposición, o de un mero cuadro, ¿no? Y es que lo pienso en todas estas distintas manifestaciones artístico-culturales, porque quizá hablando de un artista, pues dice, yo pinto lo que yo quiero y ya que después el mundo me juzgue, ¿no? Pero muchas veces es eso, hay cuestiones mucho más dirigidas en donde la consideración de hacia dónde va eso es terriblemente importante, y a veces es que aquí en México quizá eso está haciendo falta. Platícanos al respecto. Sí, mira, aparte yo creo que hay varios niveles. Un nivel, como dices, tal vez personal, un artista que dice, bueno, yo pinto para mí. Eso es un poco cuestionable porque, como bien descubrió la estética de la recepción, hay siempre dentro de cualquier autor, en el caso de la estética de la recepción, originalmente hablaban de el lector implícito. ¿Qué es el lector implícito? Pues es ese lector que el escritor o la escritora tienen en su mente y para quien implícitamente se están dirigiendo. Y toda la construcción de esa, pensemos una novela, un relato, una película, tiene en mente una estructura, tiene en mente un vocabulario, tiene en mente una trama. Y es muy claro que sí hay ahí un público implícito. Posiblemente no lo reconocemos, pero bueno, ahí está. Cuando pensamos al nivel de la gestión, uno puede preguntarse, bueno, si hay tan poco presupuesto, si estamos corriendo para con muy poco hacer todo, ¿cómo es que además tengo que ver quiénes vienen? Bueno, pues es que es elemental, o sea, porque para quién trabajas en realidad no es solo para los artistas que tal vez estás convocando, o no es solamente para una comunidad o para el Estado. En realidad, pues trabajas justamente para todo ese conjunto de ciudadanos, porque algo que es clave y que creo que muchas veces se nos olvida es que todas las prácticas de acceso cultural en realidad son ejercicio de derechos ciudadanos. El problema muchas veces de las instituciones culturales es que si no llegan los públicos que ellos están pensando, piensan que el problema es de los públicos, o porque son ignorantes, o porque no conocen, o porque, etcétera, etcétera. Estamos llenos de prejuicios sobre este sujeto que se acerca o no, y que en la medida en la que podemos conocerlo, podemos mejorar. En realidad, creo que sería mucho más productivo pensar en un diálogo que se abre hacia sujetos que tenemos que conocer, porque si no los conocemos, los que van y los que no van a las ofertas culturales, los que se acercan digital o presencialmente o no se acercan. Hay un gran interés y bueno, de hecho, el primer ministerio cultural pues fue el ministerio francés a nivel mundial. Pero si pensamos el papel de México durante, bueno, décadas, el sistema de información cultural fue un sistema que fue emblemático para Colombia, para
Chile, para Argentina, para Brasil. ¿Y qué ha venido ocurriendo? Pues que fue perdiendo el paso, y no es que no se hagan investigaciones. Una encuesta nacional, por ejemplo, como la chilena, en donde además de hacer creo que es cada 5 años, ¿no? Tomarle el pulso a las transformaciones de los accesos en el campo cultural, convocan investigadores, hay análisis, hay esta retroalimentación. En México, bueno, la última encuesta nacional es del 2014. Sí, o sea, está totalmente sobrepasada por las transformaciones. Así es. Oye, Ana, y hay, por ejemplo, a mí me parece interesante lo que mencionas, porque en la encuesta nacional de hábitos y consumo cultural del INEGI del 2023, aparentemente sí hay nos arrojan algunos datos, ¿no? Por ejemplo, haciendo este comparativo antes de la pandemia y post pandemia, ¿no? Y diciendo que, por ejemplo, solo el 17.4% de la población mexicana había visitado algún museo en el último año. Claro que también nos dicen que antes de la pandemia el porcentaje era del 22%. Luego nos dicen también que las principales razones por las cuales no asistían, esgrimía la gente, eran falta de interés, un 32%, falta de tiempo, un 27%, y el costo, el 14%. Asimismo, se hacían estudios muy particulares, por ejemplo, en materia de teatro, donde la Coordinación Nacional de Teatro, el INVAL, mencionaba que la asistencia al teatro en México cayó un 45% en comparación con los niveles del 2019. El 65%, lo cual a mí me parece verdaderamente impresionante, el 65% de quienes asistieron al teatro en 2024 provenía de zonas urbanas de más de 500,000 habitantes. Luego teníamos una investigación también de Canacine de 2024 que dice que la asistencia a salas de cine cayó 27% respecto del promedio que se había mantenido entre 2015 y 2019. Sin embargo, ahí te va esto que me parece impresionante, el consumo de películas en plataformas de streaming, ¿no?, creció más del 60% en México desde los años, o sea, desde el 2020. Y bueno, aquí hablabas de los derechos culturales, que también nos parece importantísimo, ¿no? Porque México ratifica en el 2020 la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural de la UNESCO, pero solamente el 0.19% del presupuesto federal se destinó a cultura en 2024. Esto es un dato del INCO. Y uno de los niveles más bajos, como tú bien dices, en América Latina, ¿no? Entonces aquí nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es una falta de interés? ¿Son problemas económicos? ¿Falta de infraestructura o eventos culturales accesibles? ¿O el tiempo disponible? Porque creo que también es importante, y ahí va la pregunta, después de todo este rollazo que pueden tener, ¿no? No, me parece interesantísimo. Pero es muy importante decir, ¿para quiénes estamos haciendo la cultura, no? Porque hablar del acceso a la cultura es importante. Mencionar que no toda la gente puede asistir a los eventos culturales porque los desconoce. Nosotros estamos tratando con la revista de hacer un esfuerzo para justamente tratar de democratizar el consumo cultural en este sentido, de fomentar la lectura, de llevarla a distintos lugares, de alcanzársela quizás a poblaciones marginadas o que están pauperizadas, con la intención pues de que conozcan esos materiales, que se siga pensando que todavía es nuestra ilusión, se puede vivir del arte y la cultura. De alguna manera es, como podemos ver por todo lo que nos dices, es un rompecabezas del que tenemos una pieza aquí, otra acá, otra acá, una fuente que es difícil, bueno, integrar en un análisis, pero lo que a mí me parece que muestra de una forma muy contundente ese conjunto de cifras es, primero, que no cualquiera puede ser público. O sea, para ser público necesitamos una serie de códigos, necesitamos una historia familiar, comunitaria, que nos haya formado en el gusto por algo, ¿no? Hay un autor, Pierre Bourdieu, que es un francés que trabajó
los años 60, bueno, hasta los 90, finales de los 90 en Europa, y él hablaba del capital cultural, así como necesitamos capital para comprar una bolsa, él decía necesitamos capital cultural, que son disposiciones, saberes, tener libros en tu casa, o sea, se materializa en eso, y es un conjunto de esquemas de percepción que si no los tienes, puede haber la oferta cultural más maravillosa y a ti te pasa por atrás, tú no la ves. O sea, ¿qué ocurre entonces? Pues que hay una estrecha vinculación entre desigualdad y el consumo cultural. Entonces, ¿quiénes pueden ser públicos? Es lo primero que me resalta. Lo segundo, entonces, ¿qué implica también? Pues que esas desigualdades toman formas muy distintas. Puede ser una desigualdad social, puede ser una desigualdad de género, puede ser una desigualdad regional. O sea, de capacidades también, ¿no? Claro, de la manera en la que fuiste a una escuela o a otra. La escuela, por ejemplo, puede ser un gran formador de públicos. Las visitas a los museos, las visitas a los teatros. Hay ahí el potencial de construir ese puente entre ciudadanos y ofertas culturales diversas, o vacunarnos, si están mal hechas, para toda la vida. Yo no vuelvo a ir, los museos son los lugares más aburridos, ya lo aprendí en esta visita. Caminan por aquí. Acópiate todas las células, ¿no? Ajá. Pero pueden ser, o sea, en la historia de los públicos con los que he trabajado, hay siempre o un maestro clave, o una figura familiar clave, o cierta... La televisión fue una gran formadora de gente que se acercó a la ópera. Ahora el internet, gente que está fascinada. Por ejemplo, hace poco hacía una entrevista a una mujer que había visto telenovelas en los canales nacionales toda su vida, y bueno, de repente su nieta la llevó al internet y dijo, bueno, nunca más. Descubrió las telenovelas turcas, las telenovelas coreanas. O sea, ¿qué es eso? Bueno, son condiciones que permiten que pasemos ese puente o no. Sí, está globalizado. Es lo primero. Lo segundo es, ¿por qué es tan importante la investigación? Porque el impacto que tuvo la pandemia respecto a nuestra asistencia presencial o no a una oferta cultural es muy diverso. O sea, no podemos generalizar. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo el más evidente, el cine. O sea, el cine fue durante, no sé, décadas en nuestro país. En cada pueblo de este país había un palacio municipal y una iglesia y una sala de cine. Esto, bueno, se desarrolló, y por eso México tenía durante tantas décadas pues esos índices tan altos de asistencia al cine, porque nos formamos como públicos de cine en los cines de barrio, en los palacios que no tenían esa diversidad de precios, ¿no? Yo he hecho entrevistas a obreros, a campesinos que no iban con la misma regularidad tal vez que alguien de clase media o clase alta, pero podían ir a los palacios de cine. Hubo durante todo este tiempo, bueno, la posibilidad de formarse como público de cine. ¿Qué ocurre? Bueno, hay una crisis a nivel mundial de la exhibición por distintos factores, y desde los años 80 empezaron a cerrarse las salas de cine. Hubo intentos de subdivisión, hubo intentos distintos de hacer transformaciones que finalmente no funcionaron, y no es sino hasta la renovación de la exhibición que se da en los 95 del siglo XX, a partir de entonces, que empieza a recuperarse otra vez la práctica de ir al cine, pero se recupera de una forma muy particular. Si nosotros vemos las cifras, pareciera que todo el mundo volvió al cine, cuando en realidad volvieron los sectores medios y altos con una gran frecuencia de asistencia, y muchas ciudades, incluso ciudades importantes de los estados, nunca recuperaron su sala de cine. Cuando pasa la pandemia, a mí me parece que el cine comercial, o sea, el cine, los multiplex, han tenido muchas dificultades para volver a atraer a los públicos. Pero si nosotros vemos el fenómeno de la Cineteca Nacional, ahí vemos cómo no es generalizable, o sea, está a reventar
los fines de semana, entre semana, ¿qué hay ahí? Es un público distinto, es un público que va tras no solamente el último estreno del momento, sino que está abierto, bueno, a una diversidad de ofertas culturales. Desde luego el espacio público que tiene ese espacio es clave. Creo que es algo que habría que pensarlo a nivel de toda la Secretaría de Cultura, distintas instancias que hicieran lo equivalente en términos de lectura, en términos de teatro, para que pudiéramos pulsar esos cambios, ¿no? Y la manera en la que se dan, y con esto termino, es muy claro que esta idea de pensar que es Internet y son las plataformas las que se están llevando a todos los públicos, es una idea errónea. Es una idea errónea porque uno puede ver en las encuestas que hemos hecho en la Cineteca hace no mucho, en este libro de Butacas, Plataformas y Asfalto que está en línea, fue editado por Procine, y ahí pudimos ver cómo la gente que sí volvió al cine ve una enorme cantidad de películas en plataformas. Entonces, por eso es importante la investigación, porque podemos ver estas sinergias que se pueden dar entre unos espacios que son los presenciales y los digitales. Justo siguiendo la línea de esta metáfora, ¿no? En tanto a la orografía y un poco también el impacto de la geografía en el consumo, ¿no? Cuando mencionabas, ¿no? Pues la distancia, no tengo un cine cerca, ¿no? Sí. Este tipo de realidades que evidentemente son los dos a priori en los que nos movemos, que son espacio y tiempo. Yo lo pienso mucho a la luz del contexto actual que estamos viviendo en el país, en donde ciertamente se ha dado como un vuelco al paradigma de aquello que se denominaba como cultura antes y ahora, ¿no? Siento que esta apertura a una, no sé, escuchando sobre todo a la Secretaria de Cultura local, a la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, en donde dice, bueno, no, yo no considero que haya un centro, sino que más bien la cultura se da en todos lados y hay que estar atentos a esas otras manifestaciones, ¿no? Y me parece que se está poniendo mucho los ojos en esas, volviendo también a Bourdieu y a la noción del gusto y la alta y la baja cultura y demás. Creo que ahorita estamos en un, ¿no? Hervidero, en donde efervescencia de que no, vamos a poner todos los esfuerzos en esas otras manifestaciones que históricamente han estado un tanto relegadas y fijarnos en aquello que era visto como lo popular, lo comunitario, y hacia allá se están dirigiendo los esfuerzos, ¿no? Me encuentro con posts constantes de nuestra secretaria local haciendo entrevistas de puerta en puerta, que no sé en qué medida sea publicidad, politiquería, o que haya un verdadero interés y qué tipo de información están extrayendo de allí, con qué finalidad, yo todavía no lo veo nada claro. Sin embargo, de este lado de la balanza, creo que cada vez se me hace más complejo el entender cómo se podría evaluar un consumo cultural, ¿no? Porque de pronto hablan de los sonideros, el no sé qué, en fin. A lo que quiero ir, perdón, quizá estoy divagando, es esta complejidad que siempre ha existido de denominar cultura, que sabemos que es algo poroso y resbaloso como lo que más, pero que sí estamos inscritos en una serie de políticas culturales y que de pronto nos están aventando una línea a seguir de aquello que es ahora lo importante, ¿no? O a lo que hay que priorizar. Y desde ahí me encantaría escuchar. Sí. ¿Qué opinas? Detrás, bueno, ¿qué identifico detrás de todo lo que nos relatas? Ciertamente hay una transición entre el modelo original de democratización de la cultura, que era esta idea de que, bueno, fue el modelo original francés de los años 50 del siglo XX y que, bueno, siguió permeando, y que era esta idea de hacer política cultural es democratizar el acceso, pero ¿quién definía el acceso a qué? Sí. Era pues la política cultural, sí, que hablaba de las grandes obras del arte, el arte con mayúsculas, y pensando siempre a los públicos como simplemente educandos, recipientes de la cultura con mayúsculas que se hace en estas grandes instituciones. Ese modelo pues ciertamente ha recibido muchos cuestionamientos, ha venido estallando con todo esto que mencionamos de
cómo ahora, bueno, en realidad con las actuales herramientas, que bueno, no son solamente la digitalización, sino pienso ahora, bueno, cómo se han venido abaratando la posibilidad de hacer una película, que se puede hacer pues con un celular. O sea, ha habido eso, ha hecho que en realidad esta idea de quiénes son los autores ahora es la frontera entre los creadores y los públicos, es una frontera muy difusa, porque hay muchos que pueden ir haciéndolo en contrapartida y también circulando. El siguiente modelo, y opuesto en alguna medida al de democratización de la cultura, es el de democracia cultural, que es esta idea de pensar cómo las políticas no se dirigen solo a los artistas, sino también se dirigen a todos los ciudadanos, y la idea es generar vasos comunicantes. Sí. A mí el problema me parece en pensar que es, ahora como estos no les hemos puesto atención, a estos ya tampoco, y ahora vamos a ver estos, es generar solamente pues como palos de ciego, ¿no? Que no ven el sistema de una forma integral. O sea, creo que se trata de pensar en cómo nutrimos un ecosistema de producción cultural que ya no está solamente poniendo el foco en los artistas, que pone foco en grupos sociales muy diversos, que ciertamente atiende a sectores que han sufrido no solamente como públicos excluidos, como podemos pensar en grupos indígenas o podemos pensar en las zonas suburbanas, sino también pues que lo sufren como creadores. ¿Qué posibilidades hay de que se genere una producción científica, artística, ¿no? en este contexto si no hay una infraestructura? Entonces creo que lo que se trata es de pensar en cómo generamos políticas culturales integrales, que piensen en todo el sistema, que piensen cómo facilitar la comunicación entre ellos a través de conocerlos. Son diversos, son distintos y no podemos pensar en una sola política. Requiere formas distintas, ¿no? Que vayan articulándose en ese sentido. Claro. Y bueno, ahí hay también una cosa interesante que yo quisiera preguntarte y que pudiéramos abordar un poco, porque cuando hablamos del consumo cultural, de pronto me parece que nos podemos tropezar con estos términos pensando en este consumo cultural, la finalidad que ese consumo cultural perseguimos que tenga, ¿no? Como de formación, o es un consumo cultural que es entretenimiento, porque me parece que ahí también se pueden entrecruzar algunos caminos, ¿no? Yo creo que no se pelean, o sea, y que además es muy, cuando yo por ejemplo voy al cine, es obvio que quiero pasar un buen momento, o sea, no necesariamente está peleado el entretenimiento con aprender, con conocer sobre otras culturas, con entender mejor otras problemáticas, con entenderme mejor a mí misma a partir de lo que miro, ¿no? Creo que es muy claro que una práctica cultural como la de ir al cine o como la de leer una novela es una práctica que no se agota en mi relación con el objeto, la película, el libro, el programa de radio, sino que se vuelve también un conjunto de herramientas para que yo intervenga en el mundo. Pero ¿tú crees que ahí es lo mismo el consumo cultural de Ana Rosas que el consumo cultural de una población en general, donde como lo mencionábamos, no ha tenido estos accesos, que de pronto ha tenido, y me atrevo a decirlo, como procesos formativos, con este consumo de cine que de alguna manera estábamos obligadas y obligados a ver, cuando en la televisión pues, nos pasaban esta película, y de pronto pensabas que eso ya también, analizar los contenidos, es otro tema enormísimo, ¿no? Pero como por ejemplo el machismo se reforzaba en el cine de oro mexicano, pero y entonces todo el mundo iba al cine y era un entretenimiento y se divertía, sí, pero también había un proceso formativo. Lo primero que me suscita es el derecho a la diversidad. O sea, no podemos pensar que haya un tipo de oferta, que esta es la buena y esta es la que va a educar. No, creo que tenemos que pensar en la diversidad. Me viene a la mente
los estudios de Jesús Martín Barbero, que fue un colombiano español que, bueno, revolucionó el campo de la comunicación. Y él mostraba cómo las telenovelas, por ejemplo, que tal vez en un análisis de contenido hubiéramos dicho, bueno, aquí no hay nada rescatable, o sea, esto es siempre la misma historia de la mujer pobre del pueblo que viene, se enamora, o sea, que es ese mismo esquema narrativo. Y lo que él mostró en realidad él dijo, es muy importante que veamos no solamente el contenido, sino veamos a los públicos de las telenovelas construyendo sentidos a partir de mucho más que el contenido. Entonces, ¿qué mostró? Por ejemplo, que por una parte, bueno, en Colombia, buena parte de ese conocimiento de los otros, a diferencia de México, que fue desde muy tempranamente un estado muy consolidado, un país en donde tenemos una noción de los otros bastante consolidada, un nosotros muy claro, nosotros mexicanos. En Colombia son regiones muy diferentes que tienen poco conocimiento, bueno, hasta hace unas décadas tenían poco conocimiento de las otras regiones, y él mostró el papel fundamental que habían tenido las telenovelas para ese conocimiento, esa construcción del nosotros colombiano, a partir de ir viendo el cine, las telenovelas de una región o de otra, del Valle del Cauca, de Cartagena, entonces es que podía tal vez ser la presentación, una representación conservadora, hasta cierto punto retrógrada, pero ponía ciertos temas sobre la conversación que hasta entonces eran temas absolutamente prohibidos. Y en la familia empezaba entonces a hablarse del aborto, de la diversidad sexual, etcétera, etcétera. Entonces, parte de esa diversidad creo que nos tiene que hacer ver de, bueno, qué importante es pensar en la posibilidad de mirar películas diferentes, de tener acceso a obras de teatro diferentes, de tener, o sea, este acceso a esa diversidad que me permita nutrirme de fuentes diferentes y pensar en ese alimento como un recurso fundamental para construir mi lugar en el mundo. A partir de esa diversidad de consumos es que yo puedo tener una visión distinta de mí. Creo que se trata de pensar en cómo generamos herramientas y capitales culturales diversos para que yo pueda pensar que ver películas no es solamente las de un cierto canal público, sino que hay una diversidad, y eso es un papel clave que pueden jugar las bibliotecas en el acceso digital. El papel, por ejemplo, que están jugando las utopías, que hasta el momento, bueno, están en Iztapalapa, pero bueno, posiblemente van a hacerse ya se habla de distintas posibles utopías en el resto de la ciudad. Bueno, el papel que están jugando como formadoras de alfabetizaciones digitales me parece fundamental. Tienen pequeñas salas de cine, tienen bibliotecas, tienen igualmente albercas o tienen espacios para hacer ejercicio de muy distinto tipo. O sea, creo que hay que pensar en esta forma integrada, ¿no? De generar estos recursos, tender esos puentes para que públicos muy distintos y creadores muy distintos de ámbitos legítimos y ámbitos que todavía no son legítimos puedan encontrar estos espacios de circulación y de diálogo, porque a final de cuentas, ¿qué es el consumo cultural? Es un espacio de diálogo. Sí, sin duda. Ana, pues un poco para ir cerrando y volviendo quizá a la razón de estar aquí hoy, que es la próxima salida de un número en el que a través de la revista Antidogma pretendemos precisamente tratar de hacer una suerte de estado de la cuestión del consumo cultural actualmente en el país. Pues evidentemente con lo que más me quedo es con tu respuesta de que, a ver, desde 2014 no tenemos investigaciones a nivel nacional, las encuestas en todo caso son seccionadas, son módulos, pero además no se subdivide ni por género, ni se hace análisis a lo mejor del estrato social, o por regiones, países tan diversos. En efecto. Entonces,
teniendo eso en cuenta, que me parece gravísimo, ¿no? Porque cómo partimos de la no información, ¿qué pondrías tú sobre la mesa a manera de propuesta para revertir esa realidad en la que estamos hoy en día? ¿Qué hacemos? Yo pienso, primero hay que pensar en los públicos en plural. O sea, creo que necesitamos conocer esa diversidad. Y necesitamos también, entonces, sistemas de información. Les decía, hay esfuerzos enormes y sistemáticos, pero no en el campo del acceso cultural. El sistema de información cultural de la Secretaría de Cultura no registra públicos, registra las ofertas diversificadas de todos los estados de nuestro país, pero no hay datos sobre públicos. Necesitamos comparabilidad, necesitamos que todos esos esfuerzos que se realizan, como mencionaba salpicadamente, tengan una articulación, para que tengan esa misma lógica, esa misma posibilidad. Necesitamos saber qué está pasando. Hace muy poco, por ejemplo, supe del esfuerzo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por generar un observatorio de cineclubes. Bueno, me pareció un esfuerzo maravilloso porque muchas de esas otras ofertas no sabemos claro, dónde están, con qué funcionan, qué recursos tienen, sí, qué espacios personal. Independientes también es algo que está, bueno, en claro, la oscuridad de la necesitamos, aquí hubo 2 atlas culturales maravillosos, absolutamente prehistóricos, necesitamos actualizarlos. Y tenemos que tener muy clara la desigualdad. Claro. O sea, cuando uno piensa, ¿qué hacer? Yo creo que hay que pensar en cómo, articulando esto, públicos diversos, con necesidades diversas y atravesados por inequidades, cómo vamos a generar políticas que satisfagan ese derecho al acceso cultural, que no podemos ejercer si no hay este esfuerzo estructurado. Así es. Pues estamos ahí sumando un pequeño granito de arena que esperamos que pues permita también, ¿no? Como generar estas réplicas en toda la comunidad, en la gente, que nos pongamos a pensar que efectivamente sin un consumo cultural, pues la comunidad creativa tampoco tiene de dónde vivir, no podemos sobrevivir de ello. Entonces, que es una urgencia poner evidentemente el dedo sobre la llaga e ir a analizar en estos momentos, en un país tan diverso, tan lleno también de manifestaciones culturales, porque creo que si algo caracteriza a nuestro país es la cultura que tiene, las diversidades culturales, todas estas creatividad, manifestaciones. La creatividad requiere sustento, requiere apoyo, requiere infraestructura. Si hay algo que a mí me queda claro es que no hay política cultural sin público. Entonces tenemos que conocerlos, atraerlos, entenderlos, diversificarnos. O sea, ya mucha de nuestra conversación, versó sobre el tema presencial, pero desde luego que el tema digital abre un universo enorme que tenemos que conocer, porque tiene otras dinámicas y porque se generan sinergias o no, pero que tiene que ser parte de las políticas culturales. Absolutamente. Pues muchísimas gracias, agradecemos también, Daniel, todo tu apoyo detrás de cámara y quien va a ser el artífice de la edición de este trabajo. Y pues muchísimas gracias por sumarte también a esta gran comunidad ya de Antidogma. Esperamos que de aquí para adelante tanto tu alumnado como colegas universitarias también puedan tener acceso a estos materiales. Excelente. Y pues que abramos cada vez más estos diálogos. Importantísimo. Muchas gracias, Ana. Gracias.